Tenemos un memorial con más de 415 personas de muchos municipios del entorno de Aragón. Este es un ejemplo de lo que no debió pasar nunca. No era una guerra entre hermanos, era un golpe de Estado. Y me acuerdo de que la ley de la Concordia, que anuló la ley de memoria democrática de Aragón, pues la ensalzaron como que iba a ser una ley que era para todos y que desde luego no se iban a perder las ayudas. Hasta ahora no tenemos noticias ni del señor Azcón, ni de las ayudas, ni las subvenciones. Y desgraciadamente el señor Azcón tira más para la ultraderecha que para el centro. Cuando uno dice que abrimos heridas, yo creo que se está equivocando. Hay un interés simplemente de cerrarlas. Y para cerrarlas tenemos que estar todos juntos. Tenemos que hacer un acto de reparación y devolución a sus familias. Y tenemos que ayudarles. Es nuestra obligación moral. Les hicieron la vida imposible durante todo el mandato de Francisco Franco, que estuvo asesinando desde el 18 de julio de 1936 hasta el 20 de noviembre de 1975. Un criminal que debería ser repudiado por todos.